Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. Vamos a emprender ya la programación y es con la oración de inicio. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de estar reunidos en tu nombre para leer tu palabra, Señor. En este día iniciaremos el libro de Hechos de los Apóstoles. Que la lectura de estos 28 capítulos sean de mucha bendición para la vida del creyente, Señor, de cada oyente. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, Señor, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a confiar en ti, Señor. Te presentamos cada oyente que está con nosotros desde los distintos países, los hermanos que están con nosotros desde los Estados Unidos, desde Chile, desde México, desde Panamá, desde Alemania, Colombia, República Dominicana, Señor. Que cada uno de estos hogares que abre las puertas para escuchar tu palabra sea edificado, sea fortalecido y sobre todo instruido por medio de tu Espíritu Santo, que es quien nos instruye para entender tu voluntad. Que en ellos se cumpla, Señor, lo escrito por el profeta Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos estén dispuestos a entender, a amar y a obedecer tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, con la ayuda de Dios, hoy vamos a iniciar con la lectura del libro Hechos de los Apóstoles. Vamos entonces a tener una breve introducción para introducirnos en este maravilloso, precioso libro. Y esto es que no hay nada que desperdiciar. Es tan hermoso saber la misión que el Señor les dejó a sus discípulos y de qué manera ellos efectivamente asistieron fielmente a las instrucciones de nuestro divino Nazareno. Vamos entonces a conocer la fecha y los temas de introducción. Bueno, históricamente el autor de este libro es Lucas y la fecha data en el año 62 después de Cristo. ¿Cuál es el tema principal de este libro? La obra del Espíritu Santo en la historia temprana del cristianismo. Tenemos entonces que el libro de los Hechos no menciona explícitamente a su autor, pero muchos indicios apuntan hacia Lucas, quien es conocido como el médico amado, como lo dice Pablo en la carta de Colosenses capítulo 4 versículo 14. Y el autor es la misma persona a quien debemos el tercer evangelio. Alguien muy cercano a Pablo, por supuesto, como indica el uso del primer pronombre personal en plural. Cuando dice nosotros, se puede leer en varios escritos de Hechos de los Apóstoles, en varios lugares de este libro vamos a encontrar este pronombre personal. Y bueno, se trata de un hombre de cultura tal cual releva su estilo literario, poesía, una visión universal y mostraba, por supuesto, interés por los temas médicos. Además, la tradición de la Iglesia unánimemente declara que Lucas fue el autor
de los hechos. En conclusión, pues, el grueso de la evidencia, tanto externa como interna, apoyan que efectivamente fue Lucas el autor de este libro. Lucas cuenta la historia de la iglesia primitiva dentro de un conjunto de detalles geográficos, y esto es sumamente importante. Datos geográficos, datos políticos e históricos solo compatibles con los acontecimientos del siglo I. Por ejemplo, la mención por Lucas de títulos de gobernadores regionales romanos que únicamente alguien vivo en esos años podría conocer con tanta precisión sugiere que el libro fue probablemente escrito dentro del periodo de los acontecimientos que narra. Además, no se hace mención de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ni la persecución de los cristianos por Nerón, que comenzó en el año 64 después de Cristo. De ahí, de acuerdo con estos hechos y teniendo en cuenta que el libro no recoge la muerte de Pablo, sino que lo deja como prisionero en Roma, es lógico fechar la redacción de los hechos cerca del fin de la prisión del apóstol, que es alrededor del año 62 después de Cristo. Los hechos es una prolongación del relato de la vida de Cristo en los evangelios y registra la expansión del cristianismo desde Jerusalén a Roma. Se refiere a los comienzos de la gran comisión de Jesús para ser discípulos en todas las naciones, así como el Señor Jesús lo ordenó a sus discípulos y lo narra el evangelista Mateo en el último capítulo, al igual que Lucas y Marcos también. En el libro de Hechos 1:8 es la clave del libro, y este versículo no solo predice el derramamiento del Espíritu Santo y su poderoso testimonio, sino que las referencias geográficas presentan un simple bosquejo de la narración. En general, los hechos reflejan la paulatina difusión del cristianismo hacia Occidente, comenzando desde Palestina hasta Italia. Así el relato comienza en Jerusalén, como lo vamos a leer en el capítulo 1, con Pedro asumiendo el papel principal y los judíos como los que reciben el evangelio. A continuación, pues, aquí también vamos a leer la trágica muerte del mártir Esteban, y allí se desató una amplia persecución contra la iglesia y los creyentes se dispersaron. Y esto llevó como resultado que la semilla del evangelio llegase a Samaria y entre otros gentiles. Tenemos aquí también la hermosa narración de la conversión de Saulo que ocurre durante un periodo de la historia, y esto se encuentra en el capítulo 9. Un acontecimiento de tanta importancia que Lucas incluye 3 largas descripciones de este incidente, porque lo vamos a leer en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. La sección más extensa de los hechos se ocupa del desarrollo y expansión del ministerio entre los gentiles, dirigidos por Pablo y sus compañeros, como lo vamos a leer entre el capítulo 13 al último capítulo de Hechos, que contiene 28 capítulos, y concluye con el arribo de Pablo a Roma, capital del imperio y representativa de los últimos de la tierra. El libro termina de una manera bastante abrupta porque, según todos los indicios, Lucas había actualizado la historia y ya no había más que escribir. Entonces, la clave para descubrir el propósito de este libro está en el primer versículo, donde Lucas da a entender que es una continuación de su evangelio, y el evangelio habla de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y los hechos de lo que el Señor resucitado continúa haciendo y enseñando a través del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que este libro es un registro del cristianismo practicado bajo el poder del Espíritu Santo. Y por eso lo impactante conocer este libro no dice planes de los apóstoles, ni sueños de los apóstoles, ni misión de los apóstoles. Esto es algo concreto, esto es algo eficaz. Hechos de los apóstoles, precisamente lo que hicieron con el mandato divino que recibieron de Jesús.
Qué maravilloso es este libro. Enseña a los creyentes cómo vivir juntos dentro de una significativa fraternidad cristiana, compartiendo libremente unos con los otros. Y Hechos también muestra que la cristiandad tendrán desacuerdos, por supuesto. Esto lo narra también Lucas en los desacuerdos que existieron, y esto es parte de la cotidianidad de la convivencia. Pero allí no se quedó esto. Dios da sabiduría y gracia para superar estas situaciones. Aun cuando la iglesia primitiva contaba en su seno con personas de carácter fuerte, de todos modos existía el deseo de escuchar y someterse los unos a los otros. Y esto es maravilloso. Probablemente la característica más prominente de los primeros cristianos fue su poder espiritual. ¿Por qué? Porque ellos ayunaban, ellos oraban fervientemente y su fe abrió un cauce al poder milagroso de Dios. Hechos habla de gente común que hacía cosas extraordinarias, señales que acompañaron a los creyentes como promesa cumplida por todos aquellos que abrazaron, que creyeron y recibieron el poder de Cristo derramado sobre su pueblo. Entonces nos damos cuenta cómo este libro registra varios ejemplos de la temprana proclamación apostólica del Evangelio de Jesucristo, y el modelo es consistente. Primero, se presenta a Jesús como una figura histórica, un hombre con el poder de realizar señales y milagros. Luego, presenta la muerte de Jesús, que es atribuida por igual a la iniquidad del hombre y a los propósitos de Dios. Por un lado, los judíos lo crucificaron por manos de inicuos, que eran los romanos, y por el otro, Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, se destaca la resurrección de Jesús, particularmente como el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento y como el reverso divino del veredicto humano sobre Jesús. Los apóstoles declaran que Jesús ha sido exaltado a una posición de dominio único y universal. Desde ese lugar de supremo honor y poder ejecutivo, Jesús ha derramado el Espíritu Santo prometido, que da testimonio de Cristo y llena de poder a los creyentes. Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y volverá en triunfo al final de los tiempos. Mientras tanto, aquellos que creen en Él recibirán el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquellos que no creen, les espera cosas terribles. Entonces nos damos cuenta cómo este maravilloso libro nos detalla sobre el poder del Espíritu en la vida de Jesús, que lo autoriza a predicar el reino de Dios y a demostrar su poder, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y libertando a los cautivos. Ese mismo poder del Espíritu Santo que estuvo con él. Así que nos damos cuenta de las maravillosas manifestaciones que nos relata Lucas de los hechos, precisamente. Escúchese esto importante: hechos de los apóstoles. No son sueños, no son planes, no son ideas de los apóstoles. Lo que ellos realizaron con el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Así que, sin más, vamos a darle lectura entonces al primer capítulo del libro de los Hechos. Escuchemos con atención. Libro de los Hechos, capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos les mandó
que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan, y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días, Pedro levantándose en medio de los hermanos dijo, y era la compañía, punto como de 120 en número, varones hermanos, convino que se cumpliese la Escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este, pues, adquirió un campo del salario de su iniquidad, y colgándose, reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que es campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Conviene, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esto es, si nosotros terminamos de leer el Evangelio de San Lucas y pasamos directamente a Hechos, nos damos cuenta que es como la continuidad, ¿verdad? En el primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas y Teófilo es el destinatario desconocido. Su nombre significa amado por Dios. Eso significa Teófilo. Y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 3, es llamado excelentísimo, y es un título honorífico de respeto. Entonces, los médicos como Lucas eran a menudo esclavos. Puede que Teófilo haya sido su antiguo maestro. Y nos damos cuenta acá, en el versículo 2, que los hechos revelan la transferencia de la autoridad y la misión de Cristo a sus discípulos. La palabra apóstoles llega a designar a aquellos con la facultad de hacer milagros
y supervisar la iglesia. Nos habla en este primer capítulo que el Señor se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La resurrección de Cristo es la piedra angular del cristianismo y el acontecimiento con que se inicia el libro de los Hechos. Y cuando nosotros decimos de la piedra angular, hermano, ahí está fundamentada nuestra fe. Por muchos siglos, la ciencia ha debatido este hecho sobrenatural e incluso ha indagado, buscado, registrado, hallar el cadáver de Jesucristo. Porque de esa manera toda la fe del cristianismo se desplomaría. ¿Dónde está basado nuestra fe? En la tumba vacía. Recordemos grandes hombres de la historia que han fundado religiones. Tenemos, por ejemplo, el gran profeta Mahoma. Tenemos a Buda. Estos hombres que llevan consigo hasta la presente fecha muchísimos discípulos. Pero la tumba de ellos existe. Su cadáver es palpable. Nuestra fe radica precisamente en la resurrección de Cristo como el amado, como el Hijo de Dios, y que su promesa radica en ese reino sempiterno que Él nos ha revelado y que al igual como Él se levantó de los muertos, los que crean en Él también tienen esa promesa de resurrección para vida eterna. Entonces es con toda seguridad la piedra angular del cristianismo es la resurrección de nuestro Maestro. Allí volvemos y recordamos hasta la presente fecha, hasta la historia de la humanidad, ningún otro líder, por mucha masa de personas que lo siguieron, han tenido esta experiencia que Jesucristo nos reveló a través de su crucifixión, muerte y resurrección. Aquí está basada nuestra fe. Muchos están procurando encontrar el cuerpo del Señor. Por ahí hay algunos que dicen que tienen el sudario de Jesucristo y con la sangre que está allí, en ese sudario es posible que ellos puedan traer a la vida a Jesús, según la ciencia argumenta. Pero nosotros sabemos, y es la fe que nos sostiene, y es la fe que nos alimenta y que nos mantiene mirando al blanco de la soberana vocación, que Jesucristo está a la diestra del Padre. Allí intercede por ti y por mí. Allí está como nuestro abogado, intercediendo para que donde Él esté, nosotros también estemos. Pues así se lo hizo saber a sus discípulos cuando les dijo: voy pues a preparar moradas para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso es lo que Él nos revela a través de su palabra, y pues es la fe la que nos permite creer en sus promesas. Entonces nos dice que estos acontecimientos, con que se inician el libro de los Hechos, y nos hace referencia al reino de Dios y el gobierno divino en los corazones, en las vidas, en las situaciones de los hombres, fue un tema destacado en las enseñanzas de Jesús. Y el Señor comenzó a establecer y a enseñar sobre el reino de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Y aquí está próximo a transferir ese poder y esa responsabilidad a sus discípulos, bautizándolos con el mismo Espíritu con que les preparó para su ministerio. Y nos dice entonces, y ellos estaban juntos y les mandó, pues Jesucristo les ordena que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedasen allí esperando aquello que les había prometido, la promesa del Padre, que Él les había dicho con toda seguridad y claridad. Entonces, nótese la manera en que el Señor aborda a sus discípulos dándole las instrucciones, las cuales ellos fielmente la cumplieron. Y les recuerda, Juan bautizó con agua,
pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y precisamente esto también lo reveló Juan el Bautista cuando él expresó allí públicamente: el que viene tras mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él les dice: yo a la verdad los bautizo con agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. De esta manera se cumple todos los propósitos del Señor en la vida de la humanidad. Entonces, allí los que estaban ellos reunidos comenzaron a preguntarle, porque ya se había, como que dice, cumplido el ministerio de Jesucristo, y los discípulos veían que seguía la situación seria en Jerusalén, en su país, y ellos le preguntan al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque recordemos que cuando Jesucristo vino a nacer a Belén de Judea, allí estaban oprimidos por el Imperio Romano, y ellos sentían que Jesús era el libertador, el que iba a romper las cadenas de opresión de este fuerte imperio. Sin embargo, el Señor les da una respuesta quizás que ellos no esperaban, porque no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, en su respuesta, Jesús corrige la falsa concepción de los discípulos y ajusta su perspectiva sobre el reino de Dios, y les dice que el reino es espiritual en su carácter, internacional en su membresía y gradual en su expansión. Entonces, sobre vosotros el Espíritu Santo es un concepto muy importante en Lucas y en los Hechos, y Jesús es el primer ejemplo de la obra del Espíritu Santo en y sobre él. Entonces, ellos, cuando escucharon esto, Jesús presentó su enseñanza, ¿verdad? Y sus discípulos, cuando le preguntaron: ¿es que vendrá ahora? Y siendo entonces la cruz ya cosa del pasado, porque ya Jesús ya había resucitado y ya estaba el final del reino mesiánico ya el Señor estaba próximo a partir delante de sus ojos, Jesús le respondió: bueno, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aparte les agregó: pero no se vayan a quedar tristes, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con estas palabras Jesús destaca 3 puntos de suma relevancia. La primera: el Espíritu Santo es la persona y el poder a través de quien se recibe ayuda y habilidad para compartir la vida y el poder del reino de Dios con otros. La segunda que destaca es el poder del Espíritu Santo. Hay que recibirlo. No se trata aquí de una experiencia automática. De la misma manera que el Espíritu Santo mora interiormente en cada creyente, llenará y sobreabundará en todos los que lo reciben con esa fe inocente. Y la tercera: uno sabe cuando el Espíritu Santo lo llena. Así lo dijo Jesús, y los discípulos lograron descubrir que así era. ¿Has recibido el Espíritu Santo? Fíjense cómo le hicieron esta pregunta a aquellos discípulos que solamente habían sido bautizados con el bautizo de Juan. Y esto es posible por cuanto la promesa te pertenece tan plenamente ahora como en cualquier tiempo pasado. Es una promesa que está tan vigente. Cuando el Señor le dice: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, es el origen de la frase el bautismo con el Espíritu Santo. Y los hechos tienen muchos sinónimos para esta expresión. Nos damos cuenta entonces cómo Él va instruyendo a sus discípulos, cómo el Señor les dice la misión que tendrán, pero no será con su capacidad humana, sino la recibida a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la encomienda que el Señor les da? Bueno, está precisamente en el versículo 8, que vas a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es el orden, de adentro hacia afuera, de mi casa hacia afuera. Ellos estaban reunidos en Jerusalén
y esta expansión iba a ser así, como en forma espiral. De aquí, de este puntito de Jerusalén, se iba a expandir hasta lo último de la tierra. Por eso Jesucristo le dijo a la samaritana, la salud viene de los judíos, porque precisamente parte de aquí, de Jerusalén, la capital de Israel. Y nos damos cuenta que se encomienda la promesa de la evangelización mundial precisamente en el versículo 8 del primer capítulo de Hechos. Y en 5 referencias en el Nuevo Testamento, Jesús encarga directamente a sus discípulos a predicar el evangelio a todo el mundo, como lo recuerda Mateo 28 del 18 al 20, como lo recuerda Marcos en el último capítulo 16 del versículo 15 al 18, como lo recuerda Lucas en el capítulo 24 del 45 al 48, y como lo dice Juan también en el capítulo 20, en el versículo 21 23, y aquí Hechos por 5ª vez se lee. Y aquí está lo que conocemos como la Gran Comisión, que está precedida por su promesa del derramamiento del Espíritu Santo. El dotar de poder para la evangelización a nivel mundial está ligado inseparablemente a esta promesa. Obviamente, se necesita recibir este poder, si es que la gente habrá de hacer lo suyo plenamente el evangelio. Pero antes que eso, hay otro asunto que espera resolución: el Espíritu Santo, porque Él ha venido para convencernos de que debemos ir. Una vez que usted viene al Señor, el Señor le capacita a través del Espíritu Santo, entonces la orden es ir. Entonces necesitamos el poder del Espíritu de Dios para servir con efectividad, para sanar a los enfermos, para liberar a quienes estén poseídos de espíritus inmundos. Debemos recibir el primer ungimiento del Espíritu Santo, o sea, para poder actuar, para poder ir. Entonces el Señor nos dará ese poder para buscar a los perdidos. Nos dará esa autoridad para declarar con energía a Jesús como el Hijo de Dios. Y nos dará ese poder para establecer su iglesia localmente y a lo largo y ancho del mundo. Son muy claras las fronteras para la expansión de la predicación del Evangelio, porque el Señor les expresó a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén. Ahí está la manera local, en toda Judea a nivel nacional, en Samaria transcultural y hasta lo último de la tierra de manera internacional, de manera global. El último mandamiento por Jesús aquí en la tierra pone de manifiesto el poder y la voluntad de Dios para cumplir con la obra de evangelización del mundo. He allí lo importante, lo trascendental que la palabra del Señor nos insta. No nos ha dado el Señor un espíritu de temor para que estemos escondidos con la verdad sublime. No, el Señor nos ha dado de su poder para que Él, a través de sus instrumentos, siga difundiendo la verdad eterna del reino de los cielos, hermanos. Así que esto está maravilloso. Jesús asciende al cielo después de haberle dado las últimas instrucciones a sus discípulos, que precisamente a nosotros nos pasa cuando nosotros nos vamos a despedir de alguien y le decimos, y hemos hablado de varias cosas, pero al último le decimos lo que más nos interesa que recuerden. Y el Señor precisamente estaba sumamente interesado en que sus discípulos recordaran su misión. Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y será predicado este evangelio del reino. Esto es necesario predicar, y esas fueron las últimas palabras que el Señor les pronunció a sus discípulos. Y entonces, habiendo dicho todas estas cosas y viéndolo sus discípulos, Él fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y esa nube, con esa referencia a la nube radiante de la gloria espacial de Dios, precisamente también nos dice la palabra que los cielos serán abiertos y el Señor también descenderá de los cielos. Así como lo vieron sus discípulos ascender, también se verá descender en su segunda venida. Y estando ellos puestos allí, sus ojos allí en el cielo, entre tanto que ya Él se iba,
Se pusieron entonces 2 varones con vestiduras blancas. Y cuando vieron la actitud de los discípulos, ellos les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Promesa de la segunda venida de nuestro amado Salvador. Hermanos, Él volverá. La venida del Mesías es un hecho que no podemos dudar. Antes de que Jesús dejara a sus discípulos, Él les prometió que Él volvería. Y aquí está la ascensión de Jesús y los ángeles le dicen a sus discípulos: no os quedéis mirando al cielo. Jesús volverá. Pero ahora ustedes vayan y hagan lo que Él les ha mandado que hicieran. Entonces, con frecuencia nosotros necesitamos de que nos recuerden estas palabras. A menudo nos enfrascamos en la preciosa promesa del retorno del Señor y nos olvidamos que su promesa también debiera afectarnos respecto a cómo nos comportamos hacia el mundo. Jesús ha asignado una tarea a cada uno de nosotros. Y recordemos lo que dice su palabra: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Y el Señor nos dio mucho por hacer, es decir, nos asignó para hacer en su viña. Y precisamente esta reunión se hizo en el monte que se llama del Olivar, que estaba en las afueras de Jerusalén, dominando la ciudad desde el este, y el camino de un día de reposo equivalía como alrededor de 1.20 kilómetros. Entonces ellos, volvieron allí a Jerusalén, desde donde el Señor se despidió de ellos allí en el monte del Olivar, y entrando entonces ellos se quedaron hospedados en ese aposento alto donde moraban, y aquí nos señala nuevamente Lucas los nombres de los 11 apóstoles. Y esto, recordemos que esta lista la encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. 4 veces se escriben los nombres de los discípulos. Y estaban todos, fíjense la maravillosa expresión que usa Lucas, todos estaban perseverando unánimes. ¿En dónde? ¿En fiesta? No. ¿En dónde? ¿En glotonería? No. Estaban perseverando en oración, en ruego. No solamente ellos, sino aquellas mujeres que perseveraron también en el ministerio de Jesús. Y allí se menciona que estaba María, la mamá de Jesús, junto con sus hermanos, que después de la resurrección se cree que ellos entonces comprendieron que Jesús efectivamente era el Hijo de Dios. Y esa unidad, esa armonía que nos revela este capítulo es un rasgo dominante que podemos observar en la iglesia primitiva. Siempre esta unanimidad era espiritual, era práctica, no solamente teológica, pues vemos que compartían sus vidas, compartían sus posesiones, y esto nos da una descripción de cómo ellos aprendieron a amarse de la manera que el Señor les había instruido, que fueran una sola cosa, así como el Padre y Cristo eran una sola cosa. Así lo entendió la iglesia, y por eso vivían con estas relaciones tan hermosas entre ellos. Había total confianza entre la hermandad, porque ambos confiaban en Dios, cada uno confiaba en Dios. Entonces, en aquellos días, en esta reunión, se levantó Pedro, que estaba allí preocupado porque había una vacante, y él les recuerda que había sido necesario que se cumpliesen las Escrituras, que el Espíritu Santo había hablado por boca de David acerca de aquel guía que iba a aprender a Jesús, haciéndose referencia a Judas Iscariotes, y que él era parte de los 12. Que a pesar de haber sido parte de los 12, él vende al Señor por un salario de iniquidad, y a través de esto se adquirió un campo. Y este hombre se ahorca, y aquí nos revela un tantito más lo que sucedió cuando él se ahorca, cae de cabeza y se revienta por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Esto nos lo revela Lucas, nos da este detallito más.
Y esto fue notorio a todos sus habitantes, por supuesto, a tal punto que ese campo que compraron con el dinero que recibió Judas se llama Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque así estaba escrito por el Salmo: sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Entonces, nos damos cuenta que esto que Pedro hace señala, por supuesto, cuando él se levanta, señala el comienzo del liderazgo de este varón de Dios. Y el formal, ese liderazgo que tenía él innato y que se perfeccionó, claro está, con la asistencia del Espíritu Santo en su vida, y cómo Dios, a través del ministerio entregado al apóstol Pedro, fortaleció de manera especial la vida de los demás creyentes. Entonces, aquí nos da a entender que era necesario, pues, que este puesto no quedara vacante. ¿Por qué? Porque recordemos que Judas era el tesorero. Entonces, este hombre se había encargado por los años que estuvo con Jesús de administrar el dinero que se recogía de las ofrendas, y era necesario que esto no quedara sin función. Había que tener otra persona que se encargase de este importante ministerio. Y entonces él considera que es bueno que tome a uno de estos hombres que siempre han estado junto con ellos todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. Es decir, la característica que tenían estos candidatos era que eran hombres que habían permanecido cuando Jesús estuvo con ellos. Entonces, él les hace referencia a estos hombres que, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista hasta el día que entre nosotros Jesucristo fue llevado al cielo, es necesario que se tome a uno de estos hombres y que fuera testigo, así como ellos, de la resurrección de Jesús. Y entonces escogieron a dos hombres, uno que tenía de nombre José, pero le llamaban Barsabá, pero tenía sobrenombre Justo. Imagínense, se quedó sin nombre este hombre. José se llamaba José, pero le decían Barsabás, pero tenía por sobrenombre Justo, nada más. Y también señalaron a Matías. ¿Y qué hizo Pedro? Oró y le dijo al Señor: tú que conoces los corazones de todos. ¿Sabía Pedro que Jesús conoce el corazón de todos? Por supuesto. Y le pidió: Señor, muestra cuál de estos dos has escogido, que sea el Señor el que escogiese al hombre que seguiría con este ministerio de finanzas, por decirlo así, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces, el Señor responde a esta petición hecha por el apóstol Pedro. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue él entonces el contado con los 11 apóstoles. Y el echar suerte era una disposición de la ley. Recordemos que en Levítico 16:8 nos hace mención de esto, y resulta significativo que tras el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, esta práctica no se vuelve a mencionar. Fíjense esto. Nótese que en esta ocasión los discípulos seleccionaron primero a los dos hombres a quienes ellos consideraban más dignos para llenar esta vacante. Y la decisión final fue dejada al Señor en oración. Para estar seguro de cuál era su voluntad, ellos echaron suerte. Y después el Espíritu Santo proveyó la dirección necesaria. Entonces, fíjense lo maravilloso que vamos aprendiendo de todo esto que nos revela su palabra. Es hermoso ver a una iglesia obediente, unida, y qué característica maravillosa nos detalla Lucas de la condición en que permaneció la iglesia del Señor. Seguimos avanzando hacia el capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo, y hecho este estruendo, juntóse la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos, y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pamfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿Qué quiere ser esto? Mas otros, burlándose, decían: que están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A éste, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero, siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios, y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo.
Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos, como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, ¿qué les parece este capítulo trascendental? Ya la promesa se hace real. Ya ese divino compañero, el Espíritu Santo, se hace visible en la vida del pueblo del Señor. La venida del Espíritu Santo, imagínense, cuando llegó el día de Pentecostés. Vamos a ver qué era el Pentecostés. Recordemos, era un festival judío anual, también conocido como la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias, y era una celebración de los primeros frutos de la cosecha. La ley exigía que los varones judíos fueran 3 veces al año a Jerusalén para celebrar las fiestas más importantes, como nos recuerda el libro de Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Recordemos estos acontecimientos, estas festividades solemnes que debía todo varón comparecer en Jerusalén. Entonces, nos dicen pues que la Pascua en primavera, el Pentecostés, que viene del griego Pentecostos, que quiere decir 50, y las fechas y rituales del calendario de las fiestas judías. Tenemos la fiesta de la Pascua, que era en primavera, el Pentecostés, que eran 7 semanas y un día más tarde. Recordemos que 7 por 7 son 49. Entonces, y el otro día más tarde era un total de 50 días. Y la siguiente festividad, que eran los tabernáculos, al final de la cosecha en el otoño. En Levítico 23 se detallan fechas y rituales del calendario de las fiestas judías, y aquellos que se convertían al cristianismo el día del Pentecostés eran los primeros frutos de una vasta cosecha de millones de almas. Nos damos cuenta cómo el Señor acá y cómo Lucas describe como de un viento recio que soplaba, no un viento, sino como un viento. Y esto en alusión al poderoso pero invisible poder del Espíritu Santo. Entonces, el Señor se manifestó y llenó toda la casa donde estaban sentados. La casa, ellos donde estaban ubicados, y sucedió que hubo lenguas repartidas como de fuego. Hay que recordar, como de fuego, no fuego,
sino como de fuego. Y Juan el Bautista, recordemos que predijo como el bautismo en el Espíritu estaría acompañado de viento y fuego. Recordemos que él lo dijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, versículo 11 y 12. Juan el Bautista había descrito esta particularidad. Y vamos a recordar lo que él pronunció en el Evangelio de San Mateo, cuando él dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador en su mano está, y aventará su era y allegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El Señor nos bendiga a través de su palabra. Entonces, Él nos asevera que estaba relacionado el viento y el fuego. Y esto también puede ser una alusión a la zarza ardiente que vio Moisés allá en el monte, que simbolizaba la presencia divina. Y esta manifestación externa de la venida del Espíritu constituía otra señal de su poder. Y nos damos cuenta que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y este es el inicio del cumplimiento de la promesa de Jesús, la equivalencia de los términos en cada una de las tres referencias, y es algo que Hechos nos revela, cómo en este libro nos ofrece antecedentes sobre la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo, y es una explicación de este y de otros temas que nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo repartió lenguas de diversas naciones que jamás estos hombres galileos habían estudiado o habían conocido. Y esta referencia es algo así muy importante, porque las expectativas en el Antiguo Testamento en torno a la venida del Espíritu y los comienzos de una nueva era se estaban cumpliendo al fin. Cuando se derrama otras lenguas, se refiere por supuesto aquí al idioma o al lenguaje humano. Aquí ellos no hablaban, pero habían otras personas que sí sabían lo que estaban pronunciando. Y esto es algo maravilloso, como esto ha sucedido, y es una evidencia clara de la manifestación del Espíritu Santo en medio de sus hijos, como el Señor los llevó a hablar en lenguas desconocidas. Y ellos comenzaron a hablar, y señala que la experiencia continuó. Y el relato, podría indicar que continuaron hablando en lenguas por un periodo de tiempo indeterminado, pero es más probable que la frase indique que esta práctica los acompañó de una manera especial como evidencia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, como la iglesia estaba ya iniciando la nueva era. Todas las cosas que Jesús había dicho, había enseñado, ya estaban entonces siendo una realidad. Y hay muchos cristianos contemporáneos de diferentes denominaciones cristianas creen que la experiencia de hablar en lenguas, en hablar idiomas no estudiados o conocidos por quien habla, puede acompañar la ocasión cuando una persona recibe por primera vez el Espíritu Santo. Dentro de la tradición pentecostal clásica se espera esta experiencia y se expresa doctrinalmente con las palabras, porque la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que esto acompañará, estas señales acompañarán a los que creen en su nombre. Y es una de las características particulares que se tiene en la manifestación del Espíritu de Dios. Esto es sorprendente, esto es algo sobrenatural que no es fácil de explicar. Como una persona que jamás haya estudiado X idioma y que lo hable de una manera tan especial. Esto es una evidencia clara
de que Dios se ha manifestado en medio de esa persona. Entonces, esto fue algo tan evidente en medio de ahí en esa casa que se juntó una multitud que estaban todos confusos porque era impresionante que cada uno de los que estaban cercanos a esta casa oían hablar a estas personas en su propia lengua y estos estaban totalmente maravillados, estaban totalmente sorprendidos y decían: ¿cómo es esto? ¿No son todos estos galileos los que hablan? Entonces, ¿cómo nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y hace mención de los partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Y es lo maravilloso, las maravillas de Dios. Eso era lo que pronunciaban por el Espíritu. Declaraban maravillas de Dios. Y esto, por supuesto, fue un hecho incomparable. Ellos hablaban, ellos magnificaban, ellos daban estas palabras para exaltar la grandeza de Dios. Y los asombrados visitantes del día del Pentecostés oyeron en sus propias lenguas lo que los discípulos decían acerca de la grandeza de Dios y de todas sus obras poderosas. Y esto fue algo tremendo y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? No, esto es algo que es trascendental. Pero siempre hay otro grupo que son los incrédulos. Unos se burlaban y empezaban a decir: esto es lo que están es borracho, esto es lo que están es lleno de mosto. Estos que se burlaban llegaron aparentemente a esta conclusión porque pues no reconocían las palabras que escuchaban. Pero Pedro, que es el vocero de los discípulos, asume el papel de dirigente en este momento. Cuando él hace referencia que era la tercera hora del día, equivalente como a las 9 de la mañana. Y le dice: mire, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y les aborda a través del cumplimiento del profeta. Cuando dice en los postreros días, se refiere a la era de la iglesia, desde el Pentecostés hasta el retorno de Cristo. Representan la transición entre esta era y la era por venir. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro explica a los representantes, explica estos extraordinarios acontecimientos que ellos están viviendo, que ellos están viendo allí en ese Pentecostés. Este derramamiento del Espíritu Santo ha sido predicho por el profeta Joel. Y el derramamiento de esto le concede la salvación a toda carne, a todo el que que crea en él, a todo creyente. Recordemos que se ungía solamente en el Antiguo Testamento al sacerdote y al rey. Y esto es una importante evidencia de lo que el Señor ya hace a través de esta era. Y es que ya el Señor derrama el Espíritu para que todo creyente fuese usado en visiones y en sueños. Pues él profetizó que este tiempo presente terminaría en medio de portentos y juicios divinos, pero que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Entonces, Pedro procedería a establecer que Jesús es el Señor que regresará para juzgar y a quien el pueblo debía acudir ahora en arrepentimiento. Fíjense cómo él aborda estos temas del Antiguo Testamento cuando él hace referencia a lo dicho por el profeta Joel y le dice: oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, sin excepción,
esas maravillas, esos prodigios, esas señales que acompañaron el ministerio y la predicación de los primeros líderes de la iglesia. Aquí Pedro les recordó al pueblo que la credibilidad de Jesús estaba basada en su ministerio de milagros, y esta misma credibilidad acompañó a aquellos que fueron apartados para el liderazgo, tales como Esteban, como Felipe, como Bernabé, como Silas, como Pablo, también a todos los apóstoles. Y estas maravillas y estas señales fueron comúnmente aceptados en la iglesia primitiva, y los líderes tomaron la iniciativa en darle su lugar a este ministerio. Y también los dirigentes de la primera iglesia oraron por milagros y los vieron como hechos casuales o sucesos ocasionales. No lo vieron así. Lo vieron como evidencia de la unción de Dios, en la que continuamente se glorifica a Cristo a través de la iglesia, y que por consiguiente debían buscarse y ser bien recibidas. Y Pedro llena esta audiencia de este discurso cuando les revela que Dios le levantó de la muerte, suelto los dolores de la muerte, porque él dice una verdad a este mundo: era imposible que fuese retenido por ella, porque David anuncia: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Comienza a detallar a través del Antiguo Testamento. Recordemos que ahí no había Nuevo Testamento, hermano. Ahí se estaba apenas gestando la historia de la iglesia. Y Pedro alude a estos versículos para corroborar la verdad manifestada a través de las promesas cumplidas del Señor. Entonces les dice: varones, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro allí está con nosotros hasta el día de hoy. Pero él, siendo profeta, fíjense que aquí David es reconocido como profeta, y sabiendo que con ese juramento Dios le había prometido que era de su descendencia, en cuanto a la carne, él levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Verdad sublime recordada al pueblo. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Precisamente dijo que su alma no sería dejada en el Hades, ni que su carne vería corrupción, así como lo dice el Salmo 16. Y les revela por medio de las Escrituras: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos ustedes son testigos. Todos nosotros somos testigos de esto. Así que él ha sido exaltado para la diestra de Dios, y él ha sido recibido al Padre, y nos ha enviado la promesa del Espíritu Santo, lo que ustedes están viendo ahorita, lo que ustedes están escuchando. ¿Saben por qué? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Recordando estas palabras escritas en los Salmos y dichas también por Jesucristo. Y les revela esta gran verdad: entonces sepa toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando este hombre, lleno del Espíritu Santo, reveló al pueblo estas verdades, por supuestamente estaban certificadas con la palabra del Señor, porque veamos cómo la evidencia clara la presentó el apóstol Pedro a través del cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Cuando esta gente reunida alrededor de esta casa escucharon lo dicho por Pedro, hubo una transformación maravillosa. Se compungieron de corazón. Esto fue algo que nos hizo sentir su pobre situación, la condición en que ellos estaban. Y cuando este sentir llegó a sus vidas, ellos clamaron a Pedro y le dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y la respuesta no se hizo esperar: arrepentíos. Esa es la invitación más hermosa. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados, y así
van a recibir el don del Espíritu Santo, porque es la promesa de Dios para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. La respuesta está. Pedro solicita a su audiencia que cambien de opinión, que cambien de actitud hacia Cristo para ser bautizados en su nombre como un público reconocimiento de lo que han aceptado como el Mesías y el Señor. Y se bauticen en el nombre, sugiere la naturaleza, ese carácter. Por lo tanto, ellos debían ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Quiere decir confesar que el Señor es todo aquello que dice su nombre, y el bautismo no constituye en sí mismo un medio para obtener el perdón y la salvación. Para la iglesia primitiva existe alguna separación entre la realidad y el ritual, y venir a Cristo y ser bautizado era completamente lo maravilloso. El don del Espíritu Santo debe distinguirse de los dones del Espíritu. El primero es el Espíritu Santo mismo, mientras los segundos son las habilidades especiales concedidas por el Espíritu para equipar a los creyentes para el servicio en su iglesia. Esta promesa del Espíritu Santo es un don para cada creyente en cada generación, y todos los que están lejos, incluye a los gentiles, hermanos. Las palabras de Pedro claramente se extiende a cada creyente en toda época, en todo lugar, y es una razón suficiente para esperar los mismos dones y esas mismas experiencias que expresaron y experimentaron los creyentes que recibieron el Espíritu Santo al nacer la iglesia de Cristo. Y estos nos damos cuenta que con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban. Y Pedro les decía: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron esta palabra fueron bautizados. ¿Y saben cuánto? Como 3,000 personas, nos revela Lucas. Aquí se está llevando en realidad la promesa de Jesucristo dicha a Pedro al decirle que él sería pescador de hombres. Cómo ellos perseveraron en esta doctrina santa enseñada por los apóstoles, que fue la doctrina santa que ellos recibieron de Jesucristo. Y en esa comunión unos con otros, en el repartimiento del pan, en sus oraciones, qué manera de estas formas, como esta iglesia fundada en el repartimiento de pan constituye probablemente esta actitud de ser generosos, de vivir en armonía, y todo esto causó un gran temor a toda persona. Hay muchas, fíjense la manera en que describe Lucas, muchas maravillas y señales fueron hechos por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban tan unidos, estaban juntos allí en una comunión, todos eran una cosa, así como el Señor les había mandado que fuesen una sola cosa. Ellos vendían sus propiedades, sus bienes, y todos los repartían según la necesidad de cada uno, y eran perseverantes en el templo, compartiendo el pan en las casas, comían juntos, con esa alegría, con esa sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo ese favor del Señor. Y qué hermoso era el resultado, porque cada día había nuevas almas que entendían el plan de Jesús en sus vidas, y la iglesia, por supuesto, iba creciendo en números y en prodigios y en maravillas que el Señor hacía por mano de sus santos apóstoles, sus discípulos. Qué manera de describir Lucas esa iglesia que estaba en completo idilio de amor con el Señor. Seguimos avanzando hacia el capítulo 3. Libro de los Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro,
con Juan, fijando los ojos en él, dijo: «Mira a nosotros». Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: «Ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Y teniendo a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que fue por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Porque Moisés dijo a los padres: «El Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo». Y todos los profetas, desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: «Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra». A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bueno, notamos acá uno de los milagros que atrajo de una manera especial la atención de muchas personas. Y nos detalla Lucas de este discurso expresado también por Pedro el resultado de esta predicación. ¿Cuántos entendieron el plan del Señor y cuántos creyeron a la revelación de su palabra? Pedro y Juan, estos hombres, subían al templo a orar. Y fíjense que en este momento temprano de la historia de la iglesia, aún los judíos cristianos podían entrar y orar en el templo. Y la hora novena era aproximadamente como las 3 de la tarde. Y estos hombres, dirigiéndose al templo a la oración, notan que allí había un hombre cojo de nacimiento, a quien pues ponían todos los días allí a la puerta del templo para que él pidiese limosna a toda persona que entraba en el templo.
Y a veces yo me pregunto, bueno, pero Cristo en tantos años, en los años que estuvo ministrando, este hombre nunca alcanzó sanidad por mano de Cristo. Y este hombre tenía bastante tiempo de estar en esta situación. Pero también podemos notar que quizás era una persona que era un empleado, es decir, las personas que lo llevaban a mendigar eran los administradores de él y por supuesto no necesitaban que fuera sanado por el maestro, ¿verdad? Podemos inferir esto. Y nos damos cuenta que cuando ellos entraban, se dirigían al templo, este hombre les pidió que les entregase limosna y pues le confesó, Pedro le dice, mira, fijó en él los ojos y le dijo, míranos. Y él se mantuvo atento a estos hombres porque estaba esperando recibir alguna ayuda económica. Y Pedro le confesó, mira, nosotros no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tengo de eso te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjense esta manera en que el Señor usa a este siervo para ejecutar este milagro. Este hombre era cojo de nacimiento. Jamás en su vida él había andado. Y él no le pidió a Pedro y a Juan la sanidad. Sencillamente estaba pidiendo la parte económica. Y Pedro, lleno, por supuesto, del Espíritu Santo, con esa autoridad que recibió de Cristo, ordena la completa sanidad a este hombre que no la pidió, que no la rogó, pero que a él le plació, por su misericordia, concederle la sanidad. Y este hombre es tomado por la mano derecha y levantado. Y al momento de Pedro haber hecho esto, sus pies y sus tobillos fueron afirmados. Esto fue tan notorio que este hombre, saltando, comenzó y entró con ellos precisamente en el templo, alabando a Dios por este maravilloso milagro. ¿Cuál sería el rostro de aquellos que iban todos los días a colocar este cojo ahí en la entrada del templo cuando se dieron cuenta que ya su ingreso ya se había terminado? Bueno, el asunto es que cuando el pueblo vio a este hombre que estaba caminando, y no solamente caminaba, sino glorificaba a Dios, y les reconocieron, sucedió algo así como lo que experimentó Bartimeo, que era ciego de nacimiento, y cuando la gente lo veía quedaba sorprendido porque también estaba en determinado lugar para recoger limosnas, para pedir limosnas. Y este hombre lo reconocieron, por supuesto, de que él era el que se sentaba a pedir las limosnas en la puerta del templo, allí en el templo La Hermosa. Y esto fue motivo de un gran asombro y a la vez de un espanto por lo que vieron en este hombre. Y fíjense que en este primer milagro que Hechos registra y que fue realizado por los discípulos, se nos da la clave para el ejercicio por parte de todos los creyentes de la autoridad de la fe. Al ordenar la sanidad en el hombre cojo de nacimiento, Pedro emplea el nombre completo y el título de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Mesías, de Nazaret, Jesús. Y este era algo maravilloso, porque él declaró su nombre y su título completo y era una práctica digna de notarse en Hechos, pues parece ser una lección muy objetiva para entender la grandeza del poder y la autoridad entregada a los discípulos por parte de Jesús. Y nos damos cuenta que el Señor hace una obra extraordinaria por medio de sus instrumentos, de Pedro y Juan. Entonces, esto que notamos acá nos hace ver cómo es la misericordia del Señor, cómo la palabra de Dios tiene cumplimiento en todos aquellos que perseveran en la fe.
Y este hombre tenía a Pedro y a Juan tomados de la mano, y este hombre que había sido sanado, todos estaban sorprendidos. Y esto fue algo que hizo impacto en medio del pueblo. Y viendo entonces esto, Pedro le responde al pueblo y le dice: porque ustedes se maravillan de esto, porque ustedes ponen los ojos en nosotros, como si fuimos nosotros, por nuestro poder o por nuestra piedad, que hemos hecho andar a este. ¿Por qué se fijan en nosotros? No ha sido el poder de Pedro y Juan, no ha sido la piedad, la misericordia de Pedro y de Juan. Aquí Pedro resalta: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios nuestros padres. Ese ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mire cómo Pedro le resume aquí la situación de este pueblo. Pero ustedes negaron al santo, al justo, y pidieron que se les entregase a un homicida, haciendo referencia, por supuesto, a Barrabás, quien había sido homicida. Y ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, por lo cual en nosotros somos testigos de esto. Y fue por la fe en su nombre que ustedes ven que a este hombre ha recibido este milagro, ha recibido la sanidad en presencia de todos ustedes. Entonces, inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, se afirma lo que ha escrito Lucas, que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, el capítulo 3 nos ofrece el relato de la sanidad de un hombre que era cojo de nacimiento, un hecho bien conocido por todos en Jerusalén. Pedro no atribuyó la sanidad a algún poder humano, sino a la fe en el nombre de Jesús. Entonces, fíjense cómo esto que le menciona Pedro al decirles lo que ellos habían hecho con el Mesías, quien estuvo como un hombre entre los hombres de Nazaret, pero que constituye una afirmación de su persona, ese carácter, ese oficio real, porque es el Hijo de Dios, el príncipe, es el que dio la autoridad, esa gracia sanadora para que hoy en día sus discípulos pudieran seguir haciendo esta obra maravillosa. Entonces, él les hace referencia a ese poder privilegiado que Jesús ha delegado a sus discípulos cuando empezaron ellos a confrontar las fuerzas de las enfermedades. Lo que Satanás estaba haciendo al mundo fue disuelto con el poder y la autoridad que Jesús le entregó a sus discípulos. Y nos damos cuenta que la sanidad es por fe en el nombre de Jesús. Es una verdad ineludible. Y él les hace la referencia y le dice: miren, ustedes, hermanos, sabemos que fue por ignorancia que ustedes entregaron a Jesús, como también lo hicieron sus gobernantes. Pero a pesar de esto, todo esto, Dios ha cumplido así lo que él había antes anunciado por boca de sus profetas, que él había de padecer. Y nuevamente hace la invitación: arrepentidos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor este tiempo de refrigerio. Y él envía a Jesucristo, que antes ha sido anunciado, a quien era necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, que él habló por boca de sus santos profetas, que han dicho esto desde tiempos antiguos. Entonces, fíjense, la mayoría de los sermones de los Hechos contienen estos elementos. Primero, ellos proclaman la era del Mesías que había finalmente arribado y citan del Antiguo Testamento precisamente para comprobar que Jesús sí es el Mesías, y hacen una panorámica de la vida y del ministerio de Jesucristo, y especialmente hablan de su resurrección. Y finalmente ellos cierran este llamado con el arrepentimiento. Fíjense cómo cómo Pedro menciona a Moisés,
cuando les hace referencia que él mismo había profetizado de Jesús, cuando le dice: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y ahí está precisamente eso relatado en Deuteronomio 18. Y toda alma que no oiga a este profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, les anuncia Pedro, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y ustedes son los hijos de los profetas. Miren este título y este compromiso, del cual el pacto de Dios ha hecho con ustedes, con sus padres, diciendo que en Abraham, que sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Y a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su mal camino. Entonces nos damos cuenta cómo las profecías del Antiguo Testamento tienen una consumación espiritual presente en la iglesia y una consumación futura en la segunda venida de Cristo. Así que la profecía bíblica se ha cumplido y al mismo tiempo aún están por cumplirse. El reino de Dios es tanto para la venida de Cristo, así la profecía bíblica se ha manifestado entonces, y hoy es necesario compartirlo, es necesario vivir conforme a la demanda del Espíritu de Dios. Y Pedro le recuerda a los líderes judíos que la promesa del pacto de Abraham evidencia que Dios nunca intentó limitar las bendiciones de su pacto al linaje judío de la familia de Abraham, sino que era necesario que se cumpliese todo lo pronunciado por los profetas, a modo de que su pueblo entendiera el plan de salvación y se arrepintiera de sus pecados. De esta manera, Pedro eleva este segundo discurso. El primero que se registra en Hechos fue después de la venida del Espíritu Santo en el mismo Pentecostés, y ahora cuando sana a este cojo de nacimiento, eleva este tremendo mensaje, donde por supuesto vamos a ver resultados muy fructíferos, porque el Espíritu Santo, quien era el que dirigía la vida de estos hombres, era el que redarguía los corazones que escuchaban el mensaje. Y estamos hablando de que no eran hombres letrados, no eran fariseos, no eran escribas, no eran hombres de alto estudio, eran hombres sencillos, pero que fueron llenos del poder de Dios, y ellos fueron instrumentos eficaces en la predicación. Qué manera, Pedro, de desenvolverse, qué manera de abordar. Y era el Espíritu Santo, hermano. Toda la gloria la recibe el Espíritu de Dios en la vida de estos hombres humildes, sencillos, que fueron paso de santificación y honor, y que a través de ellos el Evangelio ha salpicado a nuestros días y se sigue extendiendo por los 4 cabos de la tierra. Esto es maravilloso. Así de grande es nuestro Dios, que les plugó llamar a estos hombres humildes y entregarle la más grande comisión: llevar la verdad sublime y redentora a todos que el Señor llamaba, porque ese fue el propósito y sigue siendo el propósito de nuestros días: extender la verdad sublime de nuestro amado Dios. Así que bueno, llegamos al tercer y último capítulo de este día. Si Dios nos concede, mañana seguiremos avanzando con la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos entonces a elevar a Dios nuestra oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, mi alma te alaba, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque tú eres grande, porque tú eres eterno, porque tú eres bueno. Has sido por todas las edades, Señor, ese Salvador que te compadeces de la humanidad, perdonando nuestros pecados, Señor, llevando nuestros pecados allí en la cruz y salvándonos para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias porque así te ha placido. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos y los echas a lo profundo de la mar. Gracias por este tiempo que nos has concedido en este día, Señor. Te pedimos que tú guardes y bendiga a cada hermano que desde los distintos países
estado con nosotros, o los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde República Dominicana, desde Colombia, México, Chile, Panamá. Bendice y guarda a cada oyente, Señor, que ha estado con nosotros, que en sus necesidades, que en sus anhelos, que en sus grandes proyectos, pequeños proyectos, seas tú dirigiendo su vida en todo momento, Señor. Guarda, oh Dios, de manera especial la niñez. Son vulnerables los niños ante tantas dificultades y tanta inmundicia que se está esparciendo por el mundo, pero guárdalos en tu nombre, Señor. La juventud que pueda permanecer asida de tu mano buena, que huya de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Los jóvenes siempre puedan tener esa bendición de servirte en la hermosura de la santidad. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades, Señor, estamos delante de ti. Te presentamos los ancianitos, Señor. Muchos han invertido sus fuerzas en tu iglesia. Guárdales, fortaléceles, Señor, que ellos puedan permanecer firmes como una evidencia clara de su amor y fidelidad a ti. Ten piedad, Señor, los matrimonios conforme tú lo has organizado, porque matrimonio es tuyo, Señor, tú lo has creado, es tu obra. Por eso el enemigo arremete con toda su fuerza para destruir tu obra, pero tú tienes todo poder, Señor, para construir lo que el enemigo ha destruido. Los padres, danos la sabiduría y el temor en nuestros corazones para educar a nuestros hijos con temor y temblor. Y nuestros hijos, Señor, que sean obedientes, que puedan adueñarse de esa bendición hermosa que está en tu palabra al honrar a sus padres, pues largura de años tendrán y todo lo que hagan les irá bien. Padre bueno, te presentamos a los enfermos. Te damos gracias por aquellos que han sido sanados, porque ha sido tu gracia, ha sido tu poder, ha sido esa misericordia grande con que nos has amado, que tu sanidad se ha distribuido. Seguimos implorando, Padre, para que tú sigas haciendo esa obra especial en aquellos que están esperando en este milagro, Señor. Por amor de tu nombre, Señor, tú eres el que sana todas nuestras dolencias, Señor. Te presentamos al apóstol Cecilio, que en su enfermedad tú hagas una obra especial en su vida, Señor. Ten compasión, te presentamos a los hermanos que están padeciendo de cáncer, como es el caso de Lauri, de Nathan, de Natanael, de Lisa Córdoba, Señor. Imploramos por ellos para que tu gracia no los abandone. Ten compasión por amor de tu nombre. Te rogamos, Señor, por nuestro jovencito José Elías, por Alan, Señor, están en tus manos. Ten compasión de estos jovencitos. Gracias por la operación de la hermana Berenice y su recuperación. Sigue haciendo la obra especial en tu sierva, Señor. Te presentamos la salud de Evelyn Figueroa en sus huesitos, Señor. Haz una obra, ten piedad por amor de tu nombre. Ten misericordia de Sabdi, Señor, que sigue hospitalizado. Que tu obra sea perfecta y completa en tu siervo. Ten compasión por amor de tu nombre. Nuestra hermana María Luisa, nuestra hermana Raquel, nuestra hermana Lucita, Señor, por todos los que se han hecho un estudio y están esperando resultados, que tú seas con ellos, Señor. Ten misericordia, Padre, porque hay tantos que están esperando en tu sanidad, Señor. Ten misericordia, Padre. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y con el poder de tu palabra, los enfermos se sanan, los enfermos son restaurados, porque así es tu misericordia, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Ten misericordia de los países que están atravesando por conflictos. Ten piedad. Mira Israel, Palestina. Mira estos lugares, Señor, Panamá. Ten compasión, Señor, y ayúdanos por amor de tu nombre, que en medio de las adversidades nuestra fe permanezca, Señor. Ten misericordia, Señor. No nos abandones. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador,
sea con cada uno de tus hijos. Nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.